Compartiremos en primer término la presentación de las encuestas de responsabilidad fiscal a cargo del señor Gerardo Uria. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y quisiera aprovechar este momento para agradecerle y para recordar personalmente a Mario Pessoa. La verdad que ha sido un enorme colega y especialmente en el fondo sentimos mucho su ausencia. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar de la mejor forma posible y seguir su ejemplo de profesionalismo y calidad humana, porque creo que él hubiese hecho esto. Así que es duro reemplazarlo y espero poder estar a la altura de lo que él había hecho. Así que seguramente varios de ustedes comparten el mismo sentimiento y el mismo aprecio hacia Mario. La idea es compartir con ustedes justamente un trabajo que él acordó en el último seminario de FOTEGAL, que tiene que ver sobre el rol de la tesorería en la implementación de las reglas fiscales en América Latina, y para eso también agradecerles mucho todo el tiempo que le dedicaron a la encuesta, a enviarnos cada una de las encuestas con todos los... Era una encuesta larga, por lo tanto sabemos que le han dedicado tiempo, así que valoramos muchísimo eso. Básicamente la encuesta lo que tiene es la presentación, perdón, voy a presentar cuál era el objetivo de la nota técnica que estamos elaborando en el fondo como parte del plan de trabajo con FOTEGAL. Posteriormente algunos resultados de la encuesta y para eso, perdón, más que nada la estructura de la encuesta. En tercer lugar, algunos conceptos generales que le dan marco a la relación entre las reglas fiscales y la gestión de la tesorería. En cuarto lugar, los principales resultados de la encuesta, algunas conclusiones preliminares y definir unos próximos pasos. Con relación al objetivo de esta nota técnica, la verdad que luego de la crisis global financiera del 2008-2009 hay un renovado interés en el diseño e implementación de reglas fiscales en la región, pero siempre este interés ha estado más focalizado en el diseño macro, en calibrar la regla, en definir el objetivo de la regla, en definir qué tipo de regla, y no se le ha prestado especial atención a cuáles son los procedimientos operacionales para la implementación de la regla. O sea, una vez que la regla está definida, todos los sistemas de administración financiera, y en especial el sistema presupuestario, el sistema de tesorería, tienen un rol muy importante en la implementación del día a día de la regla fiscal. Y esa dimensión no ha sido tratada con mayor detalle. Por lo tanto, el objetivo de esta nota técnica es analizar el rol de la tesorería en la implementación de las reglas fiscales, identificando los desafíos operacionales en el corto y mediano plazo. La estamos elaborando en conjunto con Virginia Alonso, que es una colega también de la división del departamento, y con Franklin Guaita, que es un experto del departamento. En relación a la encuesta la hicimos a todos los países miembros de FOTEGAL. Se realizó entre julio y agosto de este año, fue un tiempo breve para hacerlo. La encuesta tenía un formato de marque la alternativa correcta, por lo tanto también le dedicamos bastante tiempo a estructurar cuáles eran las posibles respuestas que estaban relacionadas con las preguntas. Y tenía 4 grandes secciones. La primera tenía que ver con los aspectos institucionales, donde mirábamos las reglas fiscales y el rol de la tesorería en relación a la implementación de las reglas fiscales. La segunda sección tenía que ver con la gestión de tesorería y la operatividad de las reglas fiscales, por ejemplo, la relación con los planes de caja, si existen carry over y ese tipo de aspectos más operacionales. La
tercera sección estaba relacionada con algunos temas de mediano y largo plazo, como por ejemplo lo que vimos hoy en la mañana de las PPPs, cómo las PPPs están relacionadas con la gestión de la tesorería y con las reglas fiscales. Y la última sección tenía que ver con todo el tema de reportes. Cuáles son los reportes que está generando la tesorería en el marco de la implementación de las reglas fiscales. De los 17 países miembros de FOTEGAL, tuvimos respuesta de 15 países. Solamente nos han quedado pendientes Chile y Panamá, pero Chile envió su respuesta el lunes. Entonces, en el próximo procesamiento que vamos a hacer de las respuestas, solamente nos estaría restando incluir las respuestas de Panamá. En relación a los conceptos generales que le dan marco a esta nota técnica, lo primero a mencionar es que el principal objetivo de las reglas fiscales es asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El Fondo le ha dedicado un gran esfuerzo analítico a todo este tema. Hay varias publicaciones y una publicación reciente sobre reglas fiscales de segunda generación, y también hay una base de datos disponible en la página web del Fondo. Entonces, con relación a la mirada más macroeconómica de las reglas fiscales o macrofiscales, el Fondo tiene mucha información disponible. Las reglas fiscales alcanzan sus objetivos por medio de limitar la discrecionalidad de los decisores políticos y, por otro lado, señalizar el compromiso de las autoridades con la responsabilidad fiscal, tanto hacia los ciudadanos como hacia los mercados. Y aquí hay todo un cuerpo teórico que respalda, cuáles son los beneficios de implementar las reglas fiscales y cómo esto ayuda a que la sostenibilidad del gasto sea alcanzable en el mediano y largo plazo. Hay distintos tipos de reglas fiscales, pueden ser tanto reglas de deuda, reglas de gasto, reglas de resultado como reglas de ingreso, y también hay amplia literatura donde explica cada una de los tipos de reglas y cuándo estas reglas se sugieren frente a determinados contextos. También, en base a la experiencia de los últimos 15 años, en las últimas publicaciones del Fondo Monetario hay algunos aspectos que se sugieren necesarios de fortalecer para la implementación de las reglas fiscales. Y hay algunos de estos aspectos que ya se empiezan a relacionar con la gestión de la tesorería. Por ejemplo, tiene que haber una amplia cobertura institucional y sobre todo los ítems del gasto. Y cuando empezamos a mencionar los ítems del gasto, eso directamente lo vamos a relacionar con la cobertura de la CUT. O sea, si no tenemos todos los ítems del gasto bajo el paraguas de la regla fiscal y la CUT no está cubriendo todos esos ítems del gasto, la verdad que el seguimiento de la ejecución presupuestaria y de las metas fiscales a lo largo del ejercicio fiscal es complejo y va a presentar debilidades. Tienen que contar con un diseño que sea contracíclico y que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tiene que haber una buena calibración de las metas fiscales que se están estableciendo. También tienen que existir cláusulas de escape que hagan transparente cuándo se deja de cumplir la regla y a la vez tiene que haber un sendero claramente definido de cómo se va a retomar a la meta definida. Y tiene que haber también fuertes mecanismos de apoyo al seguimiento y al cumplimiento de las reglas fiscales. O sea, tiene que haber métodos de sanciones creíbles, los consejos fiscales que no son tan frecuentes en la región, pero sí en los países más desarrollados, también son una muy buena herramienta para asegurar estos mecanismos y este enforcement del cumplimiento de las reglas fiscales. Pero aparte de estos aspectos más de diseño de las reglas fiscales, también tiene que haber sólidos sistemas de gestión financiera que ayuden al cumplimiento de las reglas fiscales. Y aquí es donde datos confiables y capacidades fuertes de proyección de las unidades macroeconómicas son muy relevantes. Los sistemas de ejecución presupuestaria efectivos, hablando del control presupuestario y de la gestión de la tesorería, son claves. Si definimos la meta de la regla fiscal en la formulación, pero posteriormente no tenemos mecanismos de control y de operacionalización de la regla fiscal que nos permitan ir monitoreando adecuadamente a lo largo del ejercicio fiscal, si estamos en la línea de las metas que hemos definido, la verdad que va a ser bastante complejo poder tomar decisiones oportunas en el momento que corresponda. Entonces, en ese sentido,
tener sistemas de gestión financiera que sean sólidos y que generen información oportuna y confiable son un elemento central para la operacionalización de las reglas fiscales. Pasando a algunos resultados ya más concretos de la encuesta, en esta tabla estamos incluyendo los últimos datos oficiales del Fondo Monetario, por eso solamente estamos al año 2015. Puede ser que algunos datos que correspondan a los países en particular no estén actualizados, pero tenemos que respetar la última información oficial publicada. Solamente lo que hemos incluido son el caso de El Salvador y Honduras, que han sancionado leyes de responsabilidad fiscal posteriores al 2015 y lo señalamos ahí con asteriscos. El 80% de los países de Fotegal tienen algún tipo de regla fiscal. 11 países que tienen reglas fiscales completaron la encuesta, o sea, acuérdense que recibimos 15 respuestas, de los cuales 11 tienen reglas fiscales, y hay 4 países que aún no tienen reglas fiscales adoptadas, que son Bolivia, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Por lo tanto, en algunas tablas van a ver que estos 4 países tienen las filas sin respuesta, y no es que no estén aplicando, sino que al no tener regla fiscal no tenemos la manera de relacionar la pregunta en particular con la implementación de la regla fiscal. Como les mencionaba, tenemos una primera sección de la encuesta que estaba dedicada a mirar el rol de la tesorería, a ver temas más institucionales en la definición de la regla, y uno de los temas que mirábamos era, bueno, ¿cuál fue la participación de la tesorería en la definición, en el seguimiento y en la evaluación de las reglas fiscales? Y en base a las respuestas que hemos recibido, en 7 países la tesorería participa en la definición de las reglas fiscales y en 10 países participa en su seguimiento, ¿sí? En ninguno de los países de la muestra es la responsable de definir la regla, sino que siempre es un actor más que participa en la definición de la regla. Y generalmente en el seguimiento de la regla, esto se realiza a través de la generación de información, ¿sí? Después vamos a ver más en detalle que esta generación de información no está tan formalizada como uno esperaría, ¿sí? Son más informes ad hoc, son informes generados para comités, pero no hay un proceso de generación formal y preestablecido con una frecuencia definida de cómo está viendo la tesorería la ejecución del presupuesto en relación al cumplimiento o no de la meta. Y después vamos a ver que muchas de las metas de las reglas fiscales en América Latina están definidas en base caja o en base caja modificado. Por lo tanto, quien tiene la información más oportuna para ver si las reglas estamos cerca o no, o estamos en dirección, es la tesorería. En 2 países la tesorería es responsable de la evaluación ex post de la regla fiscal, que son el caso de Brasil y Honduras, y estos son los 2 ejemplos donde el rol de la tesorería es más relevante en la etapa de evaluación. En el resto de los países participa ya sea entregando informes o realizando una evaluación ex ante de la regla fiscal. Como les mencionaba, y relacionado con el rol de la tesorería, la mayoría de los países tienen reglas fiscales que utilizan las cifras en base caja o en base caja modificado para su evaluación. Por lo tanto, de nuevo, aquí el rol de la tesorería esto es un aspecto central. O sea, si defino una regla fiscal cuya meta es en base caja o en base caja modificado, ¿quién es la unidad dentro del Ministerio de Hacienda que tiene información más oportuna y precisa sobre cómo es la trayectoria a lo largo de la ejecución presupuestaria del cumplimiento de la meta? La tesorería, ¿sí? Entonces, fortalecer ese rol en la operacionalización de la regla por parte de la tesorería creemos que es un tema muy relevante. Creo que en una segunda vuelta de revisión con cada uno de los países tenemos que ser más precisos en la definición en la parte de los gastos. Hay algunos países que han indicado que la regla está definida en base de vengado. Me parece que tenemos que ser más precisos, de acuerdo a nuestro conocimiento. No sabemos si hay países en la región que tengan el base de vengado totalmente implementado.
Entonces tal vez haya ahí una confusión o la encuesta no haya sido lo suficientemente precisa como para dar los conceptos de decir esto es base de vengado, esto es base caja modificado y esto es base caja. Nuestra sensación es que estamos más en la región en un base caja o en un base caja modificado que en un devengado. La segunda sección de la encuesta tenía que ver con desafíos operativos para la gestión de la tesorería y en ese sentido la implementación de la CUT y la relación entre el ámbito de cobertura de las reglas fiscales, que es la primera columna de la izquierda, la gestión de la tesorería, que es la columna del medio, y el porcentaje de cobertura de la CUT, como les mencionaba anteriormente, deberían tener una fuerte relación. El conjunto de intersección entre la regla, la gestión de la tesorería y la cobertura de la CUT debería ser prácticamente 100. O sea, todo lo que está definido como parte de la regla fiscal debería estar bajo una gestión de tesorería y toda esa gestión de tesorería debería ser en base a una cobertura de la cuenta única del Tesoro. Si miramos la tabla, este es, como mencionaba también Claudiano en su presentación, el avance de la CUT en la región es significativo, entonces no hay muchos desafíos pendientes. Sí quedan algunos países, si miramos nuevamente en el caso de Guatemala y Honduras, tenemos que el nivel de cobertura de la CUT aún tiene espacio para avanzar, pero en el resto de los países el nivel de cobertura es razonablemente amplio. Otro desafío operativo que se relaciona más con la planificación macroeconómica del presupuesto tiene que ver con la participación de la tesorería en las proyecciones del presupuesto y en sus ajustes posteriores. En general, vemos que el nivel de participación de la tesorería en las proyecciones de ingreso y de endeudamiento también presenta oportunidades de mejora. ¿Sí? Hay varias respuestas que son no. Y la verdad que la tesorería podría tener un mayor nivel de involucramiento en validar y revisar las proyecciones tanto de los ingresos como del endeudamiento. Y un punto que nos llama un poco la atención y que nos gustaría profundizar más es si hay países que tienen reglas fiscales, que definen metas en base a esas reglas fiscales y que esas metas están definidas en base caja, la tercera columna, que son si los planes de caja utilizan los límites de las reglas fiscales, debería ser sí en todos los casos donde estas dos condiciones anteriores se cumplen. Pero sin embargo, pareciera que hay una disociación entre países que tienen reglas fiscales en base caja y que cuando definen las cuotas mensuales de la base de caja, no están mirando si estamos o no alineados con la definición de la meta de la regla fiscal. Entonces creemos que ahí también hay un espacio para avanzar, hay un espacio para profundizar más el entendimiento de esta situación en particular y hacer algunas sugerencias de mejora. También relacionado con la ejecución presupuestaria, si vemos las prácticas de la tesorería en la planificación de la caja, nuevamente, o sea, si lo que es, vemos la primera columna en la izquierda, todo lo que tiene que ver con la CUT, el nivel de avance es muy importante. Hay ciertos países nuevamente donde hay aspectos a mejorar, pero siempre no creo que ningún tesorero no sepa que tener más de 3 o 4 o 5 días los fondos en bancos comerciales y que no pasen a la CUT sea un problema. Si no se modifica, justamente debe ser por restricciones institucionales o de economía política que llevan a que eso no suceda. ¿Sí? Entonces, tampoco hay que ser naif en este sentido y decir, bueno, acá hay un problema y tenemos que resolver. Seguramente Fotegal en sus 9 años de existencia ha tratado este tema varias veces y ahí hay otras razones más allá de la eficiencia técnica que hacen que la situación esté en el lugar donde está. Con respecto a la participación de las unidades, de las entidades ejecutoras en la definición de los planes de caja, hay un conjunto de países donde esto puede ser mejorado.
La verdad que mejorar el flujo de información entre la autoridad central, la tesorería y las unidades ejecutoras, en especial las más relevantes, para poder tener mayor información de más calidad, que nos permita programar mejor la caja, nos da la sensación que en América Central es un punto para seguir avanzando. Si miran la tabla, van a ver que la mayor parte de respuestas negativas con respecto a esta relación se concentra en los países de América Central. Si miramos los planes de caja, que son las últimas 3 columnas, van a ver que todos los países hacen planes de caja mensuales, que se ajustan semanalmente, o trimestrales que se ajustan también mensualmente. La frecuencia de actualización y de definición de los planes de caja pareciera no ser un problema. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué tenemos restricciones en los planes de caja? ¿Por qué, como mencionaba Claudiano, ahí hay una relación entre la parte financiera y la parte de ejecución del gasto? Y nuestra lectura es que el problema es anterior. El problema está relacionado con la credibilidad del presupuesto. Entonces, si no hacemos presupuestos creíbles, si no hacemos presupuestos basados en proyecciones macroeconómicas que sean creíbles y sostenibles, bueno, luego cuando vamos a la etapa de ejecución nos encontramos con estas restricciones y con estos problemas de los planes de caja. Otro tema que se relaciona también con la credibilidad del presupuesto tiene que ver con la presencia de carry-over. ¿Sí? El carry-over básicamente es que yo tengo ciertas autorizaciones presupuestarias que las puedo ejecutar en un ejercicio posterior. ¿Sí? Y cuando miramos en la región, la verdad que no es una práctica generalizada la existencia de carry-overs. Hay en 6 países, Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Paraguay y Perú, pero en la mayoría de estos países existen limitaciones, ya sea para cuál es el tipo de carry-over que se puede hacer y cuál es la forma de financiamiento de este carry-over. Pero también, la relación entre el carry-over y el cumplimiento de las reglas fiscales es un punto que merece especial atención. ¿Sí? Yo puedo cumplir formalmente la meta fiscal simplemente porque estoy trasladando gasto a ejercicios subsiguientes. ¿Sí? Que eso de por sí no es una mala práctica, pero sí tiene que ser controlada y tiene que ser lo suficientemente transparente como para que no sea un ejercicio de contabilidad creativa que me permita cumplir la regla a nivel macro, pero por debajo tenga una generación de traspasos de gastos a ejercicios posteriores que me pueden hacer la situación fiscal más delicada en el futuro. Otro tema que se relaciona con la credibilidad del presupuesto tiene que ver con las rigideces de fuentes de financiamiento. Y este aspecto, de nuevo, no es un tema generado por la gestión de la tesorería, sino que la tesorería, en cierta forma, refleja esos problemas que surgen de tener fuentes de financiamiento rígidas. Si miramos la muestra, 9 países que conforman, que son parte de la muestra, tienen algún grado de rigidez en las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces hay distintas combinaciones. Hay rigideces que tienen que mantener saldos de acuerdo a ciertas fuentes de financiamiento, hay que mantener saldos por fuente de financiamiento y por entidad. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en las columnas hacia la derecha, el nivel de rigidez es mayor. Y esto nos lleva a el resultado de la última columna, donde tenemos que en 5 países, a pesar de tener liquidez, la tesorería emite deuda para financiar otros gastos. Entonces, nuevamente ahí estamos en un uso ineficiente de los recursos, no por culpa de la tesorería, sino por ciertas dimensiones y ciertas características del ciclo presupuestario que nos llevan a esto. Y nuevamente esto también es un problema de cumplimiento de las reglas fiscales. Porque si yo tengo una regla de deuda, con esta rigidez del presupuesto estoy entrando en contradicción entre, tengo esta regla macro y tengo esta regla operativa por debajo que me obliga a mantener emposados ciertos fondos y tengo que cubrir otros fondos. Entonces, poner en evidencia estos problemas en el momento del diseño y en el momento de monitoreo de la regla fiscal, creo que también puede ser una oportunidad para la tesorería participar más en la operativización de las reglas fiscales. Otro tema que se relaciona con la credibilidad del presupuesto tiene que ver con las rigideces de fuentes de financiamiento. Y este aspecto, de nuevo, no es un tema generado por la gestión de la tesorería, sino que la tesorería, en cierta forma, refleja esos problemas que surgen de tener fuentes de financiamiento rígidas. Si miramos la muestra, 9 países que conforman, que son parte de la muestra, tienen algún grado de rigidez en las fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces hay distintas combinaciones. Hay rigideces que tienen que mantener saldos de acuerdo a ciertas fuentes de financiamiento y por entidad. ¿Sí? A medida que vamos avanzando en las columnas hacia la derecha, el nivel de rigidez es mayor. Y esto nos lleva a el resultado de la última columna, donde tenemos que en 5 países, a pesar de tener liquidez, la tesorería emite deuda para financiar otros gastos.
La tercera sección de la encuesta tenía que ver con el apoyo de la gestión de la tesorería para la gestión operativa de las reglas fiscales en el mediano y largo plazo. Y aquí, cuando analizamos la perspectiva justamente de mediano y largo plazo, siempre teniendo en cuenta que el objetivo de la regla fiscal es que la política fiscal sea sostenible a lo largo del tiempo, lo que vemos es que la gestión de activos financieros con estrategias de mediano plazo aún es una acción incipiente en la región. ¿Sí? Las tesorerías no tienen estrategias de mediano y largo plazo para gestionar sus activos y sus pasivos financieros. ¿Sí? La mayoría de las respuestas quedaron en blanco. Solo 3 países de la muestra tienen metas y estrategias de mediano plazo para la gestión de sus activos financieros y solamente 2, que son el caso de Brasil y Colombia, coordinan estas estrategias de mediano y largo plazo con el cumplimiento de la regla fiscal. Entonces, nuevamente acá hay 11 países que tienen reglas fiscales, tenemos un gran vacío en la definición de estrategias de mediano y largo plazo de la gestión de los activos y pasivos financieros, y esto debería estar relacionado directamente con el cumplimiento de la regla fiscal. Otro punto que quiero mencionar, pero que no incluí la tabla, era lo que conversábamos hoy por la mañana sobre el tema de las PPPs. También la encuesta tenía una sección relacionada con las PPPs y lo que se ve es que la inclusión de las obligaciones que van a surgir de las PPPs en los planes de mediano y largo plazo de la tesorería también son un espacio para continuar fortaleciendo. O sea, hoy a la mañana cuando veíamos las tablas de los pagos de la PPP y cómo el gasto se alargaba a lo largo del tiempo, eso tiene un impacto directo sobre la caja. Y si hay todo un proceso de promoción de este tipo de iniciativas en la región, de acá a 15, 20 años vamos a tener todo ese impacto fiscal en la caja. ¿Sí? Lo mismo que esta figura que explicaban hoy por la mañana de Argentina de estos fideicomisos. Bueno, estos fideicomisos también, cómo juegan con la caja. Cuando hoy mencionaban que en el presupuesto de cada año se va a poner una partida contingente en función de si los fondos están o no disponibles, tiene directa relación con el plan de financiamiento y con el plan de la tesorería. La última sección de la encuesta se relacionaba con la reportabilidad, con la generación de reportes por parte de la tesorería. Y de nuevo, aquí también vemos que hay desafíos en avanzar, en generar mejor y más oportuna información por parte de la tesorería. ¿Sí? Hay varias iniciativas, pero en general son la relación entre la generación de información en relación al cumplimiento de la regla fiscal desde la tesorería no está del todo instalado como una práctica habitual en la gestión de la tesorería. ¿Cuáles son las principales conclusiones preliminares que tenemos de este estudio? Como les mencionaba al inicio, la adopción de las reglas fiscales en los países de la región es generalizada. De la muestra de 15 países, 11 tienen reglas fiscales. Los procedimientos operacionales para la implementación de las reglas fiscales durante todo el ciclo presupuestario y la gestión de la tesorería son una dimensión muy importante para promover la adopción exitosa de estas reglas fiscales, pero estos aspectos han sido poco explorados y poco trabajados hasta ahora en la literatura en general. Hay ciertas características de la gestión financiera pública que generan más desafíos para el cumplimiento de las reglas fiscales. Y estos se relacionan con la baja credibilidad del presupuesto, las rigideces por fuente de financiamiento, la presencia de mecanismos de carryover, la generación de información oportuna para la toma de decisiones bajo el marco de las reglas fiscales y algunas presiones de gasto de largo plazo, como por ejemplo lo que va a suceder con las iniciativas de PPP. Entonces, varias de estas dimensiones impactan directamente sobre la gestión de la tesorería. ¿Están de acuerdo conmigo acá atrás? Por lo tanto, la efectiva operacionalización de las reglas fiscales implica fortalecer
ciertos aspectos particulares de la gestión de la tesorería. En primer lugar, la cobertura de la CUT. Es necesario mantener la cobertura de la CUT, incrementar la cobertura de la CUT en aquellos países donde aún no se ha logrado y seguir siempre alineando la meta de la regla fiscal, el ámbito de cobertura de la regla fiscal, el ámbito de cobertura de la tesorería y la cobertura de la CUT. Si estamos definiendo reglas fiscales en base caja, la relación entre los planes de caja a lo largo del año y el seguimiento al cumplimiento de la meta de la regla fiscal también debería ser fortalecida. También debería haber ahí una mayor integración entre estas dos dimensiones. Es necesario utilizar los mecanismos de carry-over de manera responsable, considerando tanto sus efectos en el corto plazo sobre las metas de las reglas fiscales. Como les decía, el carry-over nos puede permitir cumplir la regla fiscal, pero cuáles son los efectos en el mediano plazo que tiene este traspaso de gasto, de autorizaciones de gasto de un ejercicio a años siguientes. La tesorería también tiene un rol en iniciar este proceso de análisis y de documentación de los compromisos fiscales de mediano plazo que van a impactar sobre su gestión, y especialmente lo que hemos visto en esta encuesta, los relacionados con las PPPs. Y hay que transitar hacia una visión de mediano y largo plazo para la gestión de los activos y financieros, los activos y pasivos financieros, en línea con las metas de las reglas fiscales, que son el marco general de gestión de las finanzas públicas en varios países. ¿Cuáles son los próximos pasos que tenemos para concluir esta nota técnica? En primer lugar, incluir los 2 países restantes miembros de FOTEGAL. Hemos recibido la información de Chile, nos queda solamente recibir la información de Panamá. Circularle a cada uno de los países los resultados procesados de la encuesta, como les mencionaba recién, este tema de la definición en base caja, la definición en base de vengado y ciertos temas de reportabilidad, para que ustedes nos validen que hemos interpretado bien sus respuestas. Con esto podríamos ajustar las tablas de los resultados procesados y en noviembre podríamos circular la primera versión de la nota técnica completa. ¿Sí? Ya tenemos una nota técnica borrador. Haciéndole estos ajustes podríamos ya estar en condiciones de circularlas entre todos ustedes. Recibir sus comentarios en noviembre y en diciembre proceder a enviarles ya la versión final de la nota técnica para que posteriormente pueda ser publicada en la página web de FOTEGAL. Muchas gracias por la atención.